¿Qué pasa con la ampliación presupuestaria que el Ejecutivo está solicitando al Congreso de la República? Hoy, conversación directa con Ricardo Barrientos, director del ICEFI. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversaciones directas. Soy Alejandra Álvarez y hoy nos acompaña el licenciado Ricardo Barrientos. Él es director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Licenciado, ¿cómo está? Bienvenido. Estamos bien. ¿Usted cómo está, Alejandra? Qué gusto saludarla. Un gran honor y gusto estar acá con usted en directo. Gracias, el gusto es mío. Y bueno, hay una serie de temas que se han puesto sobre la mesa en los últimos días relacionados con esta iniciativa de ley de ampliación presupuestaria que ha llevado el Ejecutivo al Congreso de la República. Ustedes han hecho una serie de recomendaciones. Empecemos por ahí. Hablemos de ese ABC de observaciones que ustedes han planteado. Bueno, el lunes de la semana pasada, el ICEFI publicó un primer comunicado directamente relacionado con esta ampliación presupuestaria, y lo primero que decimos es recomendarle al gobierno que corrijan su esfuerzo de comunicación social. Nos ha parecido, leyendo reacciones, opiniones, tanto de público especializado, economistas, expertos, como ciudadanas y ciudadanos en redes sociales, que se estaba entendiendo muy mal la cosa, ¿verdad? Me parece que el gobierno no pudo comunicar, por lo menos antes de la presentación de la propuesta al Congreso, con suficiente claridad de qué va la cosa. Y yo resumiría lo siguiente. El año pasado, en noviembre, el Congreso de la República aprobó un decreto para el presupuesto de 2024. En diciembre, la Corte de Constitucionalidad concedió un amparo provisional y suspendió la vigencia del decreto aprobado. De esa cuenta, en este 2024, estamos ejecutando el presupuesto del año pasado, de 2023. ¿Por qué? Porque eso es lo que ordena la Constitución Política de la República. Esta es la literal B del artículo 171 constitucional, que dice que cuando por alguna razón el Congreso no logra aprobar el presupuesto para el año siguiente, se debe ejecutar el del año anterior. Entonces, ahorita estamos ejecutando un presupuesto que fue calculado y formulado para la realidad de 2023, no la de 2024. Por ejemplo, ahí está la asignación presupuestaria para el aporte del Tribunal Supremo Electoral para que hagan las elecciones generales. Hasta donde sabemos, ¿verdad, Alejandra? Este año no hay elecciones generales, ¿verdad? Así es. Entonces, ese es un primer elemento. Estamos ejecutando el presupuesto que fue formulado para 2023 y necesita una actualización. Y segundo, el gobierno anterior, durante 4 años consecutivos, por alguna razón, pero claramente fue intencional, subestimó, calculó muy por debajo de la realidad la proyección de impuestos a recaudar, la proyección de ingresos tributarios. Y entonces el ICEFI lo ha venido diciendo, y en este 2024, no solo la proyección de ingresos tributarios que tiene el presupuesto vigente es la del año pasado, sino que la del año pasado ya tenía un error de subestimación que era muy grande. A la fecha, nosotros creemos que este error de subestimación es de 16,000 millones de quetzales. Es un monto inmenso, de magnitud macroeconómica. Ya se mira como porcentaje del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y el gobierno creo que avanza en corregir este error de subestimación, pero nos parece que no es suficiente. Pero esto lo empezaron a explicar con alguna claridad hasta después de que la propuesta había llegado al Congreso. Entonces, eso es lo primero. Eh, Creemos que el gobierno tiene dificultades para comunicar lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Y el segundo elemento es, una vez la propuesta ya llega al Congreso,
Entonces, como siempre lo hacemos en el ICEFI, nos pusimos a examinarla y analizarla minuciosamente, técnicamente, y ahí encontramos cosas que están bien, pero también creemos que hay temas que no están bien. E incluso le hicimos una recomendación específica al Congreso de no aprobar una propuesta. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias o cuáles serían las consecuencias si el Congreso no acata esta recomendación que ustedes han realizado y finalmente se aprueba esta ampliación presupuestaria? Y esa es justamente la pregunta que intentábamos responder en nuestro primer comunicado. Esto fue el lunes, que fue 27 de mayo, sí, o 28 de mayo, no me recuerdo. Em, Nosotros listamos 7 argumentos, 7 consecuencias de qué es lo que pasa si el Congreso de la República no amplía el presupuesto. Bueno, primero tenemos un problema de transparencia. Eh, si sabemos, es que el gobierno no está impulsando una reforma tributaria, ni es que la SAT va a hacer acciones adicionales a lo que ya tiene previsto. Ni tampoco es que estamos teniendo un desarrollo económico espectacular. Durante 4 años consecutivos, el gobierno anterior mintió en el presupuesto de cuánto era el nivel de ingresos. Entonces, lo que pasa es que nosotros, con base en la recaudación del año pasado, de 2023, y la recaudación observada efectiva a abril, ya está por salir la de mayo, nosotros creemos que el gobierno al final de este año va a recaudar 103 millardos de quetzales más o menos, 102. Pero el presupuesto dice 86. Entonces es fiscalmente opaco que si nosotros ya técnicamente sabemos que se va a recaudar un monto, la ley no diga lo que ya sabemos que va a ser la realidad. Primer punto, opacidad fiscal. Segundo, ese dinero que sabemos que se va a recaudar, no porque haya una recaudación adicional, sino porque está mal calculado el presupuesto del año pasado, el gobierno lo va a querer usar. Y el principio legal es que el gobierno solo puede gastar lo que está en ley autorizado para gastar. Entonces tenemos un problema de legalidad. Si el gobierno tiene recursos, no los puede usar hasta que la ley le diga que los puede usar. Luego, la ley dice que al superintendente de administración tributaria se le tiene que evaluar si cumple o no la meta de recaudación. Pues esto es como que usted me ponga, Alejandra, a mí a correr en las Olimpiadas los 100 metros planos, pero en los demás corredores la meta está en el metro 100 y mi meta está en el metro 72. Entonces yo tengo como ventaja. Entonces esto distorsiona la evaluación del desempeño del superintendente. También resulta que uno de los debates es sobre la ejecución. Pero si en realidad los recursos son más, los porcentajes de ejecución, la evaluación del desempeño del gobierno también está distorsionada. Y así podemos seguir. O sea, hay 7 argumentos técnicos jurídicos de cuáles serían los problemas que enfrentaríamos si el Congreso no corrige el presupuesto ampliándolo a la realidad. Ahora bien, en ese sentido se han dado una serie de argumentos y respuestas de parte del ministro de Finanzas en los últimos días a partir de las observaciones que ustedes han realizado, citaciones en el Congreso, cuestionamientos de la prensa, en fin, ¿cómo ha escuchado usted esos planteamientos? Bueno, acá eh, es una de cal y una de arena. ¿Por Primero, qué? nosotros apoyamos la posición del ministro en el sentido de que sí hay una necesidad de ampliar el presupuesto. Y creo que lo que de alguna manera ha ido mejorando la comunicación del gobierno, especialmente por parte del ministro de Finanzas, él ya ha logrado explicar de una manera más clara, más entendible, más sencilla, más accesible, cuál es el problema. El problema no está en el presupuesto de gastos, el problema está en el presupuesto de ingresos. Hay más plata y no, sin, digamos, aunque el superintendente de administración tributaria se cruce de brazos, esos 16.000 millones de quetzales van a llegar a las arcas del Estado. Entonces, por un lado, creemos que en los esfuerzos adicionales, quizá un poquito bajo presión, el ministro ha logrado explicar por qué es que, explicar un poco mejor, diría yo, por qué es que hay que ampliar.
Ahora, nosotros sí criticamos que esto ha sido muy tardío y además hubo cierto hermetismo. Nosotros le recomendaríamos al ministro que en futuras ocasiones, cuando este tipo de propuestas tienen que plantearse y presentarse, que haya un poco más de apertura y transparencia en el proceso de formulación de la propuesta. Por ejemplo, una de las cuestiones que a nosotros nos preocupan es qué grado de discusión interna dentro del propio gabinete de gobierno y el propio gabinete ampliado, qué tanto las ministras, los ministros y los secretarios de Estado conocían, consensuaron y por lo tanto están en capacidad de respaldar la propuesta de ampliación presupuestaria antes que llegara al Congreso. ¿O será que hubo alguien dentro del gabinete que se enteró del contenido y el detalle de la propuesta hasta que había llegado al Congreso? Ese es un problema de comunicación interna dentro del gobierno. Ya se imagina entonces para afuera. Nada, creo yo, hubiese costado hacer una reunión con centros de pensamiento, con académicos, con organizaciones de la sociedad civil, presentar la propuesta y todas estas críticas que estamos haciendo. La crítica siempre es constructiva, no es censura. La crítica es con el ánimo de ayudar. Hubiese sido mejor que ellos las recibieran antes de que la propuesta llegara al Congreso. Entonces, por eso le digo que nosotros apoyamos la posición del gobierno y del ministerio en cuanto a corregir y transparentar el presupuesto, pero sí criticamos un poco los procedimientos y creo que pudo haber sido más transparente y más abierto. Ahora, hay otra duda, licenciado Barrientos, y es en cuanto a los tiempos. Se venía hablando de la posibilidad o la necesidad, mejor dicho, de esta ampliación presupuestaria desde incluso antes de tomar posesión, recuerdo. Y es hasta ahora que se conoce de la misma. ¿Usted cree que fue prudente hacerlo así? ¿Se esperaba que fuera antes? ¿Qué era lo recomendable? Yo hubiese recomendado presentar esto mucho antes. Fíjese que uno de los debates que hemos estado viendo en las citaciones en el Congreso es sobre, digamos, el ICEF está diciendo que en realidad la recaudación al final del año va a ser 16 millardos arriba de los 86 que tiene el presupuesto. La propuesta que presentó el ministro dice que son entre 13 y 14 millardos más de lo que dice el presupuesto. ¿Por qué nosotros en el ICEFI estamos diciendo que aún lo que presentó el Ejecutivo al Congreso sigue teniendo un error de subestimación? Bueno, lo que pasa es que nosotros empezamos a investigar y ¿cuándo fue que hicieron estos cálculos? ¿Cuándo calcularon los ingresos que pusieron en su propuesta? La ley orgánica del presupuesto y su reglamento crea un cuerpo que se llama la Comisión Técnica de Finanzas Públicas. Eso está en ley y el reglamento dice que todas las actuaciones de esta comisión son públicas y deben quedar en acta. Entonces, la discusión de cómo se proyectan los ingresos es una de las tareas que tiene esta comisión técnica. Pues bueno, fuimos a buscar las actas. Resulta que la proyección de ingresos se discutió en un acta que corresponde a una reunión extraordinaria que se realizó el 7 de febrero. Quiere decir que desde entonces ellos ya sabían de la corrección de los ingresos. Y el problema es que desde el 7 de febrero ha pasado el tiempo. Ya no estamos en febrero, ya estamos en junio. Y entonces ocurrió la recaudación de febrero, la de marzo, la de abril, ya está la de mayo. Entonces, también el Banco de Guatemala actualizó las proyecciones para las principales variables macroeconómicas y las cambió. Entonces, lo que está pasando es que presentaron una propuesta que está calculada con datos que estaban disponibles en febrero y a la fecha Datos desactualizados. hay datos más actualizados. Entonces, yo me imagino que habrá una razón. El problema es que la razón no es pública, ¿verdad? De por qué se tardaron tanto, ¿verdad? Pero me parece que incluso los cálculos políticos, la viabilidad política de aprobarla era mucho mejor en febrero de lo que es ahora. Ahora, este es un tema totalmente técnico. ¿Cómo explicarle a la población el impacto que tiene este tipo de decisiones o propuestas que generan dudas en el día a día? O sea, ¿cuál es el impacto que tiene para el guatemalteco?
Sí, la pregunta creo que es la más importante y la central. Eh, y lo que pasa es que si el presupuesto de ingresos está malo o bien calculado, en realidad la población al día a día, la gente que está sufriendo el incremento de los precios y todo, pues la verdad no lo siente, no lo vive cotidiano. Lo que vive cotidiano la gente es las carreteras en mal estado, los puestos de salud desabastecidos, las escuelas, las niñas y los niños yendo a clases en malas condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la forma de explicarle a la ciudadanía, al pueblo, es en qué le beneficia esto. Y de ahí es donde viene parte de nuestra crítica. Por ejemplo, hemos visto que la propuesta de ampliación presupuestaria incluye rubros de ampliar el presupuesto del Ministerio de Educación porque ellos tienen un plan de remozamiento de escuelas. Dice que han avanzado en 4.000 escuelas y piensan avanzar en el remozamiento de 5.000 escuelas. Esa es una propuesta que el ICEFI apoya y nosotros le pedimos al Congreso de la República que se apruebe la ampliación para el Ministerio de Educación. Lo que sí es que le llamamos la atención al Ministerio de Educación en dónde están las escuelas, en dónde están los estudios técnicos. Deben publicar, deben comunicarse. Recuérdense, la primera crítica que hicimos es el gobierno está comunicando mal o a veces ni siquiera está comunicando. Entonces, creemos que esa es una buena propuesta y a la gente, por ejemplo, si se lista en qué aldeas, en qué pueblos, en qué ciudades, en qué zonas están las escuelas que están trabajando, que están remozando, la gente las puede ir a ver y eso es una comunicación que puede generar apoyo ciudadano a la propuesta. Vamos a remozar entre 4.000 y 5.000 escuelas a nivel nacional. En contraste, por ejemplo, la propuesta plantea incrementar en 1.675 millones de quetzales el aporte extraordinario a los consejos departamentales de desarrollo. Y en el artículo 13 hay una distribución por municipio de para dónde van esos recursos. Nosotros, con toda la seriedad y el rigor técnico que caracteriza al ICEFI, hemos tratado de encontrar en la exposición de motivos y en el articulado de la propuesta alguna explicación o una justificación de por qué el monto de 1.675 millones, por qué no 2.175 o por qué no 975. O sea, ¿de dónde salió el monto? Y luego alguna explicación técnica de por que nos permita entender la justificación de por qué la distribución por municipio. No la encontramos. Los consejos departamentales de desarrollo tienen un historial terrible en términos de opacidad y corrupción. Estaría beneficiando a diputados distritales, que son los mismos diputados del pasado, ¿verdad? O sea, no estamos juzgando respecto a algo que sea novedoso, sino que son los mismos diputados del pasado. Y a ver, aquí hay una discusión sobre el porcentaje de ejecución. Más o menos el gobierno lleva ejecutado entre 35 y 36% de su presupuesto global. Y eso se ha criticado. Ese no es problema. Todos los gobiernos al final de mayo, al principio de junio, han ejecutado entre el 35 y el 36% de su presupuesto. El nivel de ejecución global no va mal en el presupuesto no ampliado. Pero cuando vamos a los consejos departamentales de desarrollo y nosotros vemos que apenas se ha ejecutado el 4.3%. ¿Y eso por qué es? Esa es la gran pregunta. Los consejos departamentales de desarrollo este año a la fecha solo han ejecutado el 4.3%, ¿verdad? Y no quiero saturar en detalles, pero yo podría listar una serie de rubros que muestran ejecución nula, cero, en los consejos departamentales de desarrollo. Si quieren los detallamos al ratito. Y entonces la pregunta, ahí sí nosotros nos subimos al carro de decir, bueno, nosotros no criticamos el nivel de ejecución global de todo el gobierno, pero en el caso de los consejos departamentales de desarrollo, ellos tienen actualmente una asignación de 4.000 millones de quetzales. Y la ampliación está planteando subirle más o menos 2.000 millones más o menos 400 de aporte ordinario, que es obligado por ley, pero hay 1.675 que no es obligatorio, no está en ley y no le vemos justificación. Por eso es que ahí sí recomendamos al Congreso que esa ampliación al aporte extraordinario de los consejos
al no tener una explicación técnica, al no verse el beneficio, entonces recomendamos no aprobar. Licenciado Barrientos, hay otro tema, el tiempo. Usted lo dijo hace un momento, estamos a junio. O sea, ¿cuánto se llevaría el Congreso en analizar esta propuesta de iniciativa de ley, en aprobarla y luego el gobierno ponerla en práctica lo que queda del 2024? Y luego en noviembre viene la discusión del presupuesto del siguiente año. A ver, en cuanto al Congreso, si quieren, eso lo aprueban hoy. Hoy, no, yo no he visto las noticias si ya empezó la sesión extraordinaria que está programada para hoy, pero en agenda, en la orden del día de hoy, ¿verdad? Jueves 6 de junio, está conocer la iniciativa de ley y ahí lo que va a pasar es que le van a poner un número de registro y ahí hay dos caminos. Uno, pues se envía a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda para su estudio, análisis y dictamen y incluso pueden tardarse meses si quieren. Pero si, por ejemplo, una diputada o un diputado presenta una moción privilegiada y propone aprobar esta iniciativa de ley de urgencia nacional y dispensarla de dictamen, la aprueban hoy. O sea, ahí sí estamos hablando de la voluntad política de 160 posibles votos. Si tuviesen los votos para aprobarla hoy, la aprueban hoy. Entonces, nosotros hemos advertido que, por ejemplo, puntos como cuestionables como este de los consejos de desarrollo le restan credibilidad y legitimidad y yo creo que le restan votos. Y de hecho eso ya ha levantado las sospechas de que eso podría ser una práctica como las de antes, prácticamente dulces, ¿verdad? O sea, incentivos, sobornos o desvío de obras para ganar votos en el Congreso, ¿verdad? Entonces, el Congreso depende. Ahora, la capacidad de ejecución depende. Lamentablemente la propuesta no detalla. Por ejemplo, pensemos en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Si el presupuesto adicional lo piensan usar para hacer pagos, eso en un mes lo hacen. Ahora, si lo que quieren es empezar y financiar esto con nuevas licitaciones, nuevos proyectos, no atender las obras, los contratos iniciados, bueno, entonces eso, lo que les resta el año no les alcanza. Alejandra, en resumen, depende de la pericia, la experiencia técnica de los ministros y ministras ejecutores y sectoriales. Esto se puede ejecutar en un mes, como se puede ejecutar o lo dejan abandonado. Igual depende del músculo político en el Congreso. Ahora, ¿qué pasa si el Congreso de la República no llega a acuerdos, no aprueban esta iniciativa de ampliación? Se sigue con el presupuesto tal y como está. ¿Qué es lo que ustedes han observado en ese escenario? Bueno, aplican los siete problemas que pusimos en nuestro primer comunicado, pero básicamente el gobierno va a tener 16,000 millones de quetzales. Primero que la ley no le dice en dónde ponerlos. Me imagino que la solución será depositarlos en el Banco de Guatemala y que formen recursos de caja para el ejercicio fiscal 2025. O podrían intentar hacer algunos cambios de fuentes de financiamiento, por ejemplo, dejar de colocar deuda bonificada y usar estos recursos. O sea, puede haber, pero no es lo más recomendable. Lo que sí es cierto es que no tienen autorización legal para realizar acciones de gasto público más allá de lo que dice esto. Y luego lo que usted decía, me imagino que entonces lo legítimo que pensaban hacer lo van a tener que dejar para el otro año. Yo de verdad sí recomiendo que se corrija la ampliación presupuestaria, que se quiten esos 1,675 millones de quetzales que no tienen justificación técnica, pero que sí, por ejemplo, se haga lo del remozamiento de las escuelas. Eso sí, la ministra de Educación tiene que informar en dónde están estas escuelas y yo invitaría a la gente que vaya a ver si es cierto o no, ¿verdad? Que haya auditoría social. Eh, pero definitivamente el 2 de septiembre, por mandato constitucional, el Ejecutivo tiene que enviar al Congreso de la República la propuesta para el presupuesto 2025. Se discute entre el 2 de septiembre y el 30 de noviembre.
Entonces lo que pasaría es que lo legítimo que quieren hacer con esta ampliación quedaría en la discusión para el año entrante y se habrá perdido tiempo. Ante estas observaciones que ustedes han puesto sobre la mesa, ¿qué respuesta han recibido del Ministerio de Finanzas, del ministro específicamente? Bueno, directamente hacia nosotros, ayer lo hice en un programa radial, hoy lo hago en En Emisoras Conecta. Unidas, sí. Ajá. Sí, nosotros nos, nos complace declarar públicamente que no hemos recibido un contacto directo respecto a estas críticas, ¿verdad? Hemos podido trabajar con total independencia, libres de presiones, y esto sí es un cambio, porque durante el gobierno de Yamatei no era tan así la cosa, ¿verdad? Incluso estaba la ley anti-ONGs y tenía uno una pistola acá, como amenazándole siempre que le iba a Mucha caer presión. el gobierno, el Ministerio de Gobernación. No, aquí hemos podido trabajar con toda libertad. Es público que los funcionarios actuales del Ministerio de Finanzas Públicas y de otras entidades de gobierno han pasado por el ICEFI, nos conocemos personalmente y eso no ha sido medio. Así es, y por eso es la importancia de la pregunta. No, claro, claro. Entonces, eso lo declaro públicamente. Hemos podido trabajar y digamos claramente, nosotros saludamos las propuestas correctas, las apoyamos, pero también criticamos lo que no vemos bien y nos sentimos en plena libertad de hacerlo. Y yo creo que eso es bueno. Ayer hicimos un evento público, presencial, en donde presentamos nuestra línea de investigación en materia de modernización del sistema tributario y llegaron las autoridades de finanzas. Habíamos invitado al ministro, él se excusó porque tenía algo que trabajar con el presidente a última hora. Ahí sí me mandó un mensaje personal excusándose de que había ofrecido llegar a nuestro evento, pero llegó la viceministra encargada del área de ingresos y evaluación fiscal y llegó el viceministro de transparencia fiscal y adquisiciones públicas. Hicieron una presentación. O sea que yo me atrevería a decir que esto se configura en una relación muy sana entre un ministerio de gobierno y un centro de pensamiento independiente que hace crítica con sustento técnico. Vamos, yo no voy a pedir de que el señor ministro haya brindado de alegría por la crítica que le estamos haciendo. Pues, o sea, debe ser complicado que incluso hemos recomendado al Congreso de la República no aprobar uno de los componentes más importantes de su propuesta de ampliación presupuestaria. Al mismo tiempo que sí recomendamos que se apruebe la propuesta, pero corregida, o sea, depurándola de los elementos que no vemos bien. Eso es democracia, ¿no? De eso se trata, sí. Ahora, vamos viendo hacia el futuro. ¿Cómo corregir estos errores? ¿Qué lecciones quedan a partir de lo que observamos con esta dinámica? Bueno, yo espero que las autoridades actuales del gobierno, no solo del Ministerio de Finanzas, sino que de todo el Ejecutivo, estén tomando nota de lo que está pasando. Y justo conforme nosotros hablamos, Alejandra, están realizándose los talleres de presupuesto abierto. Y yo creo que es el momento propicio para que se note que las prácticas del pasado, el hermetismo, el no darle el tiempo, la prioridad y la importancia a la apertura, digamos, a comunicar, digamos, el contenido de una propuesta tan importante antes de enviarla al Congreso, eh, para un gobierno legítimo y honesto eso no le hace daño, le ayuda. Porque vuelvo a insistir, yo estoy convencido que si estas discusiones, estas escaramuzas técnicas, que si son 14, que si son 16 millardos, que si nosotros no le vemos justificación a lo de los consejos de desarrollo, tal vez se la tienen, pero no viene en la propuesta. O sea, todas estas discusiones técnicas, lo más sano es que se den antes de que las propuestas lleguen al Congreso, ¿verdad? Y luego me parece que el presidente Arévalo sí tiene que revisar la comunicación interna en su gabinete. Tanto el gabinete con las 14 ministras y ministros como el gabinete ampliado, donde están además los secretarios, secretarias de Estado, etcétera, etcétera. Porque pareciera que esta es una propuesta que viene del Ministerio de Finanzas. No, en rigor, y aquí lo tengo, el documento está calzado con la firma del presidente Arévalo. Esta es una propuesta
del Poder Ejecutivo, del organismo ejecutivo. Y todas las ministras, los ministros y los secretarios del Estado deberían estar antes de que llegue al Congreso, digamos, no solo bien empapados, sino que deberían ser parte del esfuerzo. Usted ha repetido 2 o 3 veces este detalle. ¿Tiene usted indicios en cuanto a que hay funcionarios que no tienen claridad de lo que va en esta propuesta de ampliación? Lo hemos visto en las citaciones, las respuestas que los funcionarios que han acudido al Congreso y han comparecido a los cuestionamientos de las diputadas y los diputados, a veces parecieran no ir en la misma En frecuencia. sintonía. Digamos, creo que el ministro de Finanzas se está desgastando eh, eh, en la explicación, y por qué no decirlo, en la defensa de la ampliación, pero no vemos el respaldo de los demás. O sea, hasta el momento, y usted me corregirá porque tal vez yo no soy mucho de redes sociales, usted es una persona que sí es comunicadora, pero no he visto una sola conferencia de prensa o un pronunciamiento de la ministra de Educación, por ejemplo, con todo respeto a la Sí. amiga la Giraca, hablando de la importancia de aprobar la ampliación por el proyecto del remozamiento de las escuelas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo veo que hay como falta articulación Ujú. política. Digamos que una de las recomendaciones que usted haría, le pregunto, es que pues existiera más coordinación con los ministerios, secretarías para acuerpar esta solicitud de parte del Ejecutivo Correcto. que sea Por apoyada ejemplo, en el Congreso de la República. para ir a nuestra crítica más severa, ¿verdad? Ujú. Que es que no le vemos justificación y hemos recomendado al Congreso de la República no aprobar el incremento al aporte extraordinario para los consejos departamentales de desarrollo, la entidad que tiene, o las entidades que tienen la relación con los consejos de desarrollo, sería la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, la CEGEPLAN, o la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. No hemos visto ninguna salida del secretario Mendoza, por ejemplo, de la CEGEPLAN, exponiendo los estudios técnicos que respaldan la distribución geográfica de esto, ¿no? Ahí está la Secretaría de Asuntos Territoriales, por ejemplo. Entonces, o es falta de comunicación o hubo falta de coordinación. No Entre tengo indicios ellos. concretos, Sí, por pero ejemplo, se me ocurre a mí poner sobre la mesa aquí, volviendo a una de las preguntas que le planteaba sobre cómo explicarle a las personas la importancia. De repente decir, bueno, esta ampliación va a servir para este proyecto de tal ministerio, como el caso de las escuelas que usted mencionaba, pero no sí. se sabe. Y en varias entrevistas, por ejemplo, en otros medios, he visto ya argumentaciones. Ayer escuchaba un audio de un debate muy encendido entre diputados y, por ejemplo, argumentos que dicen cómo es posible que le den 540,000 quetzales al municipio de Panzós, Ujú. que tiene unos índices de pobreza digamos, sociales, y le den 20 millones a Ipala, en Chiquimula, ¿verdad? También, por ejemplo, he escuchado a diputados especialmente los diputados distritales, pues saben la realidad de sus distritos, de sus departamentos y su trabajo. Entonces, ya muchas quejas de que cómo es posible que a Totonicapán, por ejemplo, que es uno de los distritos que políticamente durante el periodo de transición apoyó más al gobierno, es de los menos favorecidos en la distribución. Esos ya son argumentos políticos, pero que están tomando fuerza precisamente porque el gobierno no ha logrado mostrar un estudio técnico que le permita a uno entender por qué la distribución por municipio fue de esta forma que os propusieron. Entonces, el tema es que cuando no hay una explicación, entonces se siembra la duda y empieza la especulación ya entre actores políticos, ¿verdad? Y la crítica. Para ir concluyendo, licenciado Barrientos, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, esto, digamos, ya está en el Congreso de la República. O sea que vamos a ver qué pasa en la sesión de hoy. A mí me sorprendería mucho que esto lo aprueben de urgencia nacional y que tengan los votos, los 82 votos, ¿verdad? Yo creería que esta iniciativa de ley, si no nos sorprenden hoy con una
bueno, yo sí diría una muy inquietante disponibilidad de votos. A ver, es que imagínense que hay plata no justificada para los consejos de desarrollo, esto beneficiaría a cierto grupo de diputados distritales y la aprueban hoy de urgencia nacional, porque resulta que milagrosamente no tenían los votos para el estado de calamidad, no tenían los votos para la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, pero resulta que sí tienen los votos para la distribución de plata injustificada para municipios. Sí, Creo que hay antecedentes evidentes de falta de acuerdos en el Congreso. sería Intereses muy, marcados muy también. inquietante de que ahora resulta que sí tienen los 82 votos. Bueno, supongamos que eso no ocurre y entonces pasaría a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda y ahí lo he dicho públicamente y con todo respeto, ya la chibolita, para decirlo, le caería al diputado presidente de esa comisión, Julio Héctor Estrada. Y yo lo que recomendaría al diputado Estrada es asegurarse que la Comisión de Finanzas rompa la tendencia nefasta de las comisiones de finanzas anteriores, donde no había espacio para debate, donde esa era casi que un mercado de aportes, lo que habrá un espacio para una discusión técnica abierta, transparente, inclusive, en donde, claro, hay la discusión de que ser política, estamos hablando del Congreso, pero que se le permita a entidades como centros de pensamiento académicos presentar análisis técnicos que de verdad ayuden a trasladar insumos constructivos, crítica constructiva sobre la propuesta. Hemos recomendado al Congreso no aprobar incrementos que no tienen justificación técnica. Por ejemplo, lo de las escuelas, yo creo que la ministra de Educación debe comparecer ante el Congreso y mostrar las escuelas que están remozando y si es así, apoyar eso. Pero lo de los consejos de desarrollo nosotros recomendamos no aprobar. Y al Ejecutivo creo que al presidente Arévalo, tomar nota cuidadosa de lo que ha ocurrido en el Congreso y ver que ser transparentes es un discurso fácil, pero no es fácil hacerlo, se hace difícil. Ser transparentes en la preparación de esta iniciativa de ley hubiese requerido que lo que estamos recomendándole a la Comisión de Finanzas, eso lo hubiera hecho el Ejecutivo antes de presentar. La apertura, la transparencia, la inclusión debió haber ocurrido antes. ¿Por qué? Porque la ciudadanía es una voz poderosa. Y más cuando tenemos un gobierno que tiene vocación democrática y vocación al diálogo, el hermetismo, digamos, la cerradura en vez de la apertura, le dificulta su accionar. A partir de estas recomendaciones me surge una pregunta más. ¿Usted cree, recordando nuevamente que estamos en junio, que sería prudente entonces a partir de esta experiencia iniciar en un plazo prudente la discusión para el presupuesto del 2025 con esta factura que estamos viendo? Totalmente, y eso ya lo arrancaron. Ya están en los talleres de presupuesto abierto. Sin embargo, estamos ¿Cree notando, que es suficiente eso? no, no, eso iba. Estamos viendo el nivel de participación muy bajo. O sea, es un espacio que tiene muy poca legitimidad, muy poca credibilidad, porque las administraciones anteriores, a ver, es que era una forma de manipular a quienes. Si usted llegaba ahí, la sentaban, usted podía decir lo que quisiera, le tomaban una foto, no le hacían caso, ni siquiera le recibían sus propuestas y usted salía como Ya una era como cumplir un requisito. eh, eh, en la jerga se llama open wash. Se Ujú. lava la cara el gobierno con un espacio que tiene apellido abierto, ¿verdad? Yo creo que el gobierno y las autoridades actuales de finanzas están haciendo un esfuerzo por recuperar la credibilidad y la legitimidad de esos espacios, y eso no se arregla. Lo que quiere decir es que ahora voy a ser transparente e inclusivo. Eso no es una transformación así. La ciudadanía, la confianza de la ciudadanía ha sido herida en el pasado. No está sana. La herida no está suturada todavía. Entonces, creo que para el presupuesto, lo que sí es que en este caso, el Ministerio de Finanzas y el Poder Ejecutivo dice, nosotros estamos cumpliendo con abrir el espacio. Y eso creo que es un paso que mejora lo de la ampliación, porque ellos tienen que presentar el proyecto de presupuesto el 2 de septiembre. Pero esta semana, a mediados de junio, están haciendo los talleres de presupuesto abierto. Vamos a evaluar cómo les va.
pero y si realmente el esfuerzo fue suficiente. Me parece que no. Y ellos, y estamos dispuestos a apoyarlos en Y eso. ustedes con anticipación lo están advirtiendo. ¿De qué depende que cambie eso o que mejore? Eh, es un hecho político. Depende en qué medida el gobierno de Arévalo gana credibilidad, gana legitimidad. Y con propuestas como la de consejos de desarrollo, eso no abona. Pero con propuestas como el remozamiento de escuelas, lo ganarían más, pero no lo están comunicando bien. Bien, pues el licenciado Barrientos, muchas gracias por haber conversado con nosotros. A usted, muchas gracias, Alejandra, y a todo su equipo. Me parece muy bien que sea usted directa. Muchas gracias. Y bueno, esperamos seguir conversando con usted en una próxima oportunidad. Era el licenciado Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Álvarez. Hasta la próxima.